Bueno, buenas tardes, buenos días, ya no sé lo que digo. Bueno, empiezo con un buenas tardes, esto ha sido un buen comienzo. Buenos días, me alegro de saludaros de nuevo, espero que el día de ayer fuera muy fructífero, tanto las jornadas de mañana como los talleres de por la tarde. Espero también que hayáis tenido tiempo de daros un paseo por Jerez, pero suficientemente cauto como para llegar hoy en buena forma para retomar las jornadas ahora por la mañana. En esta ocasión estoy aquí para presentaros a nuestro primer ponente de la mañana, que es José Luis León. Yo ahora os contaré las típicas cosas que uno cuenta en una presentación, un poco los típicos elementos clave un poco del currículum de nuestro ponente. Pero antes de eso me gustaría comentar un par de cuestiones así un poco más personales, ¿no?, en torno a esto. Hace unos cuantos años, algunos por mis canas en la cabellera podréis intuir que hace ya unos cuantos, era yo un estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas. Todavía no tenía yo, creo que en mente probablemente el dedicarme a estas cosas del mundo académico, ni hacer el doctorado, ni acabar de profe, ni mucho menos coordinar un programa de doctorado por aquí. Estaba incluso en otra universidad. Y recuerdo perfectamente, vividamente, el momento de leerme el mitoanálisis de la publicidad. Fue, de verdad, una especie de implosión en mi cabeza. Era como, wow, esto mola, ¿vale? Esto es algo guay. No sabía que esto se podía hacer en el ámbito académico, científico, y me pareció una cosa absolutamente brillante, que luego he releído con el tiempo, con los años, pero en aquel momento, de verdad, fue algo que realmente cambió mi forma de ver el mundo académico, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contento de que él esté aquí. Yo no lo conocía a él personalmente hasta hace un ratito, pero me hace mucha ilusión que esté por ese motivo y por el segundo, que es que él estaba invitado como ponente, ayer lo comenté en la inauguración, estaba invitado como ponente a aquellas jornadas de primavera que hicimos hace exactamente 4 años, 2020. En concreto, las jornadas eran 14 y 15 de marzo. Llegamos a hacer el 14 y él era nuestro ponente del segundo día, el 15 de marzo, día que tuvimos que cancelar, evidentemente, por la llegada del confinamiento y de la pandemia. Con lo cual él llegó a puntito de estar aquí con nosotros, pero bueno, tuvimos que cancelarlo todo porque evidentemente la realidad nos apabulló. Así que doblemente contento de que él pueda acompañarnos hoy aquí, porque bueno, era a la segunda bala vencida. Nada, José Luis León, entro ya en los datos un poco de bio. Él, bueno, yo lo he conocido por muchos de vosotros, sobre todo los que venís de la rama de Publicidad y Relaciones Públicas. Seguro que todos lo habéis citado en algún momento, os han hablado en clases, habéis tenido... Él es doctor en Ciencia de la Información por la rama de Publicidad y Relaciones Públicas desde 1986, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad desde 1992, imparte asignaturas diversas de nuestros ámbitos, del ámbito de la publicidad y las relaciones públicas, investigación de mercado, eficacia publicitaria, metodologías de investigación de marketing a través de Internet. En fin, es una persona que está siempre muy activa en el mundo de la publicidad. Y bueno, tiene varias publicaciones que, como decía, son referentes. He hablado antes del mitoanálisis de la publicidad, pero recuerdo también cuando, no empecé por ahí, aunque es un libro anterior, pero después me leí Los efectos de la publicidad, que es la típica cosa también cuando nos plantean una tesis, es como, vale, me estás hablando de efectos, ojo, cuidado, vamos a hablar un poco del tema. Metodologías de investigación en publicidad, persuasión pública, en fin, creo que es una persona que puede ser muy, muy interesante para vosotros, no solo para los de publicidad y relaciones públicas, por supuesto especialmente, sino creo que para cualquier doctorando en nuestro programa puede ser una figura muy, muy relevante, y creo que el tema que plantea, algunos me comentasteis ayer, de hecho, que os había llamado mucho la atención, me parecía que podía ser muy interesante, así que le cedo la palabra. Muchísimas gracias, José Luis, por venir, por acceder a venir por segunda vez aquí a la Universidad de Cádiz. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos, agradecer a David, agradecer a la SEIBEN, a la Escuela de Doctorado y bueno, al conjunto de la universidad, de las universidades, donde, bueno, aquí tenemos gente, correligionarios importantes de la publicidad, que además nos gusta escribir sobre publicidad y libros en concreto, o sea que lo cual es
todavía más llamativo porque es publicidad y eso a quién le interesa, ¿no? Pues encima hay hacer libros sobre algo que no interesa. Bueno, no interesa, bueno, sí interesa, evidentemente, desde el punto de vista de como usuarios de la publicidad, o sea, como receptores no nos interesa, pero bueno, esta es nuestra vida, ¿no? Forma parte de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestra historia, de todo. La publicidad está en la publicidad converge el arte, converge en las matemáticas, converge la comunicación, el marketing, los medios de comunicación que hoy cada vez están siendo más, digamos, menos abiertos, bueno, que sirva un poco de crítica. ¿Por qué? Pues porque la inversión publicitaria ha decrecido, con lo cual veis entonces que tiene muchísima importancia. Es una casi, hombre, yo soy de publicidad, entonces, pero estoy diciendo que es casi como una salvaguarda de la libertad de expresión, dentro de que sea libertad de expresión lo que hagan los medios, pero hay más posibilidad de libertad de expresión. O sea, y eso no se está teniendo en cuenta, y es más típica la crítica, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en materia, que luego se nos pasa el tiempo y tengo que saltar las diapositivas. Bueno, no es una reproducción de la ponencia, de la conferencia de hace 4 años, ya aquello fue otro momento vital para todos, ¿no? Fue un corte y aunque aquello sí podía seguir siendo válido, pero bueno, hemos entrado en otra dinámica y sobre todo, bueno, pues porque en el último año, pues publiqué un artículo del cual este es un desarrollo, No es tampoco una plasmación del artículo, que luego pondré la cita, ¿no? Pero este ya es un desarrollo y ahora sin más, pues una observación. Bueno, esta imagen que veis aquí no es que yo soy un artista, ni se lo he encargado, veis que es la estética de GPT, ¿no? O sea, de Dalí, bueno, en concreto de la inteligencia artificial, y es ella la culpable de haber, hombre, una vez que ve el título, esto es lo que ha hecho. Hacemos una comparación aquí, entonces, entre culturas epistémicas, le podríamos llamar así, de los académicos que escriben nativamente en inglés, no porque es nativamente o no nativamente, pero culturalmente, ¿no? Y los LATAM, como dicen los anglos, ¿no? Los hispanoamericanos, que somos. Es además muy interesante que yo esto estaba hecho antes de pensar que íbamos a estar aquí en este doctorado con tanta gente de tantos países queridos, y bueno, pues nos ha venido muy bien la coincidencia, porque esto le añade un poquito de interés, teniendo en cuenta que muchos de vosotros no sois específicos de publicidad y podría parecer que bueno, esto nos pilla un poco de refilón, pero bueno, vais a ver que esto nos afecta a todos. Bueno, el origen de este planteamiento es bastante antiguo para mí, porque desde el principio y luego a lo largo de los años he visto que los artículos de gestión, bueno, de gestión publicitaria o de cualesquiera aspectos cuantitativos en español han sido siempre muy minoritarios, muy a diferencia de lo publicado en inglés, y además que entre nosotros muchos de esos artículos procedían de áreas cuantitativas en este punto de lo que es gestión y números. O sea, que no éramos nosotros los productores de estos artículos en su inmensa mayoría, sino gente de otras áreas que aterrizaba un poquito en publicidad, pero esporádicamente, no hacía artículos, como vamos a ver, sin que se dedicara a ello intensamente como nosotros. Pero claro, ellos son muchos más. Entonces, cuantitativamente pesa más su producción, la de los académicos no de publicidad o de comunicación. Son muchos más, entonces el peso bibliométrico de las bases de datos ahí tiene mucho más peso, curiosamente, pero bueno, lo desarrollamos así. Bueno, pasaban los años y eso no se subsanaba, en parte también porque no hemos tenido un área común, un área específica de publicidad que nos permitiera tener más fuerza en la formación de doctorado. Lo tenemos, ¿no? Tenemos presencia, pero no hemos desarrollado una cultura corporativa capaz de potenciar eso. Y entonces, hablo de España, ya en los demás países ahí no hablo yo porque ahí no conozco más que muy recientemente. O sea, tener en cuenta que
a nivel de España, pues hasta la frontera era la frontera y de ahí pues lo demás era un mundo extraño para nosotros y no hablábamos prácticamente de lo que pasara fuera de nuestras fronteras, fuera ni Europa ni estamos perfectamente aislados culturalmente, ¿no? Ni con aparte del idioma, ¿no? Bueno, entonces pasaban los años y eso no se subsanaba y me pregunté, bueno, vamos a hacer una comparativa, bueno, esto es una cosa personal, una comparativa de artículos sobre los papers de temática publicitaria en ambos idiomas, a ver qué es lo que sabemos, sí, que los en inglés pues, hay mucho más potencial, pero vamos a ver qué hacen, casi sabes más lo de los anglos, lo sabes, pero lo de nosotros no lo sabes tanto, ¿no? O no lo sabemos. Quizá porque nos hemos incorporado más tarde a la producción científica, así de rigor, desde la NECA. Un poquito desde antes, pero con la NECA pues más todavía, ¿no? Entonces, bueno, el estudio del artículo de hace un par de años, aplicamos un análisis de contenido, bueno, hay algo de análisis multivariable, pero bueno, no quiero aquí ponerme en plan así estupendo, porque vamos al grano, ¿no? Y simplemente buscando estos términos, publicidad, cualquier cosa que pueda tener con publicidad, eficacia publicitaria, advertising y advertising effectiveness. Yo producio con estas tres bases de datos, típico estudio de contenido, bibliométrico, no sé si lo estoy diciendo bien. Y bueno, me estuve codificando a partir de los títulos, básicamente, encontrados seleccioné entre los 3 últimos años. Bueno, ya no se incluyen los ultimísimos 2. Y bueno, pues encontraba, resumo aquí, este es un gráfico que estaba en el artículo, y a la izquierda pues pongo un poquito las dominantes en la anglosfera, digamos así. Cualesquiera que publiquen en inglés de una forma no traducida, sino pueden ser chinos o hindús, eso es muy habitual, aparte de americanos y demás. O nosotros, ¿no? Pero, bueno. Ten en cuenta que en la hispanófera hablamos de publicaciones de español en revistas en español. Análisis de respuestas, sector económico empresarial, constructos psicológicos muy fuerte, comparación como estrategia, los social media, bueno, ahí también estamos nosotros, la planificación de medios en sus distintos, no se llama planificación de medios, pero bueno, en sus distintos niveles, tipos de publicidad, el contexto de la publicidad, la personalización, econometría, publicidad móvil, bueno, lo veis ahí, algunas cosas como influencers pues están, ¿no? Es mucho más amplio, incluso el tema COVID se le dedica, hay artículos entre esos años. Y nosotros ya aquí vamos viendo un poco la diferencia, efectos perversos de la publicidad, el tema género, tema institucional, o sea, el punto de vista institucional, que hacen las instituciones con la publicidad, no sé qué, campañas institucionales, ámbito local, país específico, o sea, viene así, local es un territorio, Bucaramanga, por ejemplo, el mercado de Bucaramanga, la publicidad, hay un artículo así. El país, sexismo, bueno, el tema online, grupos vulnerables, ecología de los medios, el sistema de los medios, el tema jurídico, que tiene que ver también con lo perverso, con los efectos perversos, ¿no? La regulación, las cosas nuestras de la universidad, o sea, cómo organizamos la docencia en las distintas facultades, la protección al consumidor, el tema de los jóvenes, bueno, grupo vulnerable desde ese punto de vista, y casos concretos, casos concretos que requieren una expertise de vinculación con las empresas. Bueno, esto simplemente expresa qué cantidad de diferencia representa cada uno de los ítems. Como esto lo dejaremos, ¿no? Para ver, no pongo citas para no marearos, Bueno, entonces encontramos una fuerte polaridad entre la investigación para la mayor eficiencia de la actividad publicitaria profesional, eso es algo que ya podemos intuir, frente al enfoque humanístico y de protección preferente de los académicos publicitarios y no publicitarios, en español, con atención importante a los efectos perversos de la publicidad.
bueno, eso ya llama, por aquí tengo la cita del artículo que se hizo en Azcomunica, donde están todos los detalles. Pero bueno, ya digo que esta conferencia tiene que ver con un avance sobre eso, sobre todo esto. Y la pregunta siguiente es, ¿y por qué? ¿Por qué ellos así y nosotros así? Porque nos parece, lo de ellos lo entiendes, y bueno, pues el marketing, las empresas, no sé, y lo nuestro es esta cosita un poco quijotesca, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Bueno, hablo así un poco coloquialmente, ¿no? Esto hay que mirar un poquito a fondo. En aquel artículo, de hace 2 años, no habíamos hecho más que una somera referencia a las causas del diferencial. Hay algún artículo que se dedica a pensar por qué las influencias teóricas en los estudios de comunicación, alguno de periodismo, importante, entonces se atribuía mucho al peso de la semiología dentro de la cultura académica nuestra, en España. Y bueno, esta conferencia, esta conferencia que estamos haciendo ahora, me ha dado el impulso para, si no, no lo hubiera hecho, o sea, no hubiera, esto igual habría aparecido, pero más tarde, ¿no? Bueno, explicando la filosofía en la hispanosfera, aquí unos ítems, resumiendo o poniendo un poco lo más importante. Impacto sociocultural. Nos preocupa, parece que los académicos, ya digo, publicitarios o no publicitarios, pero académicos. Preocupación profunda por cómo la publicidad impacta y es reflejada por la sociedad. Enfoque en el bienestar social y la justicia cultural. Convergencia de disciplinas como la educación, la psicología, los estudios de género y el derecho convergen en nuestra producción científica en español. No quiere decir que no haya esto en inglés, pero que es más fuerte. Responsabilidad ética, un compromiso con la promoción de la ética en la publicidad, defendiendo la transparencia y la protección del consumidor. Somos un poquito el escudo, ¿no? Usar un poco la idea de protección. Adaptación tecnológica, bueno, esto igual no está bien puesto porque no somos muy tecnólogos, simplemente que hablo de adaptación de las redes, o sea, de aquellos medios de comunicación que requieren más expertise tecnológico, pero no son estudios tecnológicos propiamente dichos. Control legal, ética y legalidad, que van bastante de la mano. Mejorar y comprender las regulaciones que rodean la práctica publicitaria, esto es una preocupación. De hecho, hay muchos profesores o académicos de derecho que se fijan en la publicidad. Esto es un campo bonito para ayudar a la sociedad. Y la autorreflexión educativa en publicidad, que es más nuestra. En inglés no se aprecia prácticamente ningún artículo sobre formación universitaria. Hombre, sí que hay alguna revista, pero esto ahí no es como decir, bueno, oye, lo vuestro pues está bien, pero para vosotros, para vuestros foros, ¿no? Ahí no es nada frecuente ver artículos de cómo organizar la docencia o las facultades o esto. Aquí no, aquí hacemos historia de cuando empezaron las facultades, no sé qué. Bueno, filosofía en la anglosfera. No quiero que veáis tampoco una apología de la anglosfera, pero bueno, puedo estar perfectamente imbuido porque toda la vida dedicado al marketing, la publicidad y leyendo sobre todo las producciones de eso internacionales, pues probablemente estoy bastante influido, pero vamos, manteniendo un poco la compostura. Orientación a la eficacia, segmentación desde el punto de vista muy técnico, personalización de la publicidad, eso es fuerte, gestión de las redes sociales al servicio de la publicidad, no simplemente como usuarios a los que les afecta las redes sociales, los jóvenes que se vuelven tontitos, no sé qué, sino aquí desde el punto de vista positivo, ¿no? En el sentido comercial. Psicometría publicitaria, diversidad e inclusión ha empezado fuerte. Esto hasta ahora no me salía tanto, lo he añadido ahora porque lo estoy viendo. Estoy empezando a ver que el Journal of Advertising Research está marcando una política ya reciente de este año de que estos temas, bueno, diversidad, inclusión e igualdad. Me falta el tercero, es el DI que dicen ellos, y nosotros es el DI. Modelos económicos,
El tema de los móviles, claro, es el espacio publicitario por excelencia hoy día. Bueno, estos son los temas, los puntos que veis un poco son mucho más técnicos. Pero como digo, la mayoría de los papers no se deben sobre todo a investigadores de publicidad o relaciones públicas, frente a lo que podría parecer, o de ni siquiera de comunicación, aunque hablen vayan a hablar de publicidad, claro, sino otras disciplinas, normalmente incursiones ocasionales, como digo, pero por su volumen, la cantidad de gente que es, produce una cantidad muy alta de papers que influyen en las conclusiones. Bueno, aquí unos ejemplos de artículos. No lo voy a desarrollar, pero como lo vais a ver, artículos, digamos, paradigmáticos en cada uno de los ámbitos, ¿no? del anterior estudio. Bueno, entonces otra pregunta, porque los investigadores vivimos de las preguntas, ¿no? De las preguntas que nos hacemos. Anda, ¿y por qué se fijan tanto en la publicidad? Que nos fijemos nosotros. Y bueno, ¿y por qué se fijan tanto en plan académico? Porque los profesionales, el mundo académico de la publicidad, pues, es bastante resumible, ¿no? Sí, bueno, tampoco tienen tiempo, tienen que facturar, bueno, esto no es, ellos necesitan un uso inmediato, nosotros somos más de reflexión a fondo. Bueno, entonces, bueno, justamente para quienes debíamos ser más visibles, pues no somos tan visibles. Había una estadística en Estados Unidos sobre el uso del marketing y decía que hace unos añitos, de todo el conocimiento que se acumula del anglosajón, o sea, que es el que quiere ser útil a las empresas, solo usaban el 10% en el mundo real del profesional. Pero eso de hace unos años, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué la atención a la publicidad? Hombre, pues está omnipresente. Ángela María. Y luego, además, los estudios de otras disciplinas con componente humanista, claro, se fijan también en la publicidad como un elemento que perciben como perturbador, no desde el punto de vista de la gestión. Hombre, sí pueden fijarse en la gestión publicitaria de campañas de salud, tal, etcétera. Disciplinas de derecho, medicina, psicología, les interesa, o hay bastante, y hay muchas revistas, claro. Entonces tienen de sobra para hacer publicaciones ahí. Esta omnipresencia aumenta la relevancia de un estudio crítico de la publicidad. O sea, que ellos hacen la crítica, no así en plan medios, la publicidad, no sé qué. Bueno, que los medios no hacen crítica a la publicidad porque es lo que nos da de comer, pero estas otras instancias, ¿no? Luego los aspectos polémicos, la manipulación, la invasión de la privacidad, la explotación de grupos vulnerables, eso está muy, muy presente. Y esto es de mucho interés para investigadores del ámbito del derecho y la ética, y también para nosotros, que en nuestra formación cultural histórica de nuestros colegios, etcétera, etcétera, nos han imbuido mucho de eso, del tema ético, que es el cristianismo, ¿no? El catolicismo, la moral, está muy presente, ¿eh? Aunque moralmente, o sea, que religiosamente estamos en un digamos, un espacio de lejanía, sin embargo, la parte moral es así que nos ha afectado. Hay gente con mucho sentido de la culpabilidad, aunque no practique ninguna religión, y eso sigue estando, ¿no? Bueno, esto es una visión mía, ¿no? Más allá de lo que es el tema. Es la pregunta de por qué tenemos esta perspectiva. Bueno, las revistas académicas de comunicación y marketing son más sociales y más de atención a la eficacia las otras. Eso tanto en inglés como en castellano, ¿eh? En cualquier caso son muchas menos en publicidad. Las revistas en esta línea. Bueno, aquí tenemos la cuestión es o la pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué marcos teóricos? No en la perspectiva típica de hacer un marco teórico para luego llegar al estudio, sino al revés. De lo que hemos encontrado, ¿qué marcos, como es inductivo el planteamiento, de lo que hemos encontrado, qué teorías nos pueden dar luz para explicar lo que hemos encontrado? Bueno, alguna cosa se te venía evidentemente a la cabeza por la edad. La Escuela de Frankfurt, el estructuralismo y semiología, que es lo que ha dominado nuestras facultades, ¿no? No solo.
también depende un poco de las épocas y de los lugares, ¿no? Ahí en Bilbao, a pesar de que esté yo, pues funciona mucho más la semiología, ¿no? Ha sido más potente o más atractiva, claro, semiótica, ¿no? Cine, análisis fílmico. Luego está la economía política y Bourdieu, ¿eh? No es una escuela, pero o casi que sí, ¿no? Pierre Bourdieu, el francés este. Lo que veis raro esto es de Dalí, o sea, de la inteligencia artificial. Lo que es más normal, pues eso es. Escuela de Frankfurt, enfoque, no voy a decir nada que no sepáis y mucho mejor que yo, incluso puedo cometer erratas, pero vamos al fondo. Enfoque en el impacto social y cultural. Obviamente, que las dos figuras las he puesto un poco en contradicción, pero bueno, es una humorada, no es que se despreciaban para nada, ¿no? La Escuela de Frankfurt se origina en Alemania y tiene un alcance global desde los años 60, afectando a las humanidades, las ciencias sociales en Europa y América, muy conocida para los más viejos del lugar, igual ahora menos, igual ahora no tanto, pero los que hemos sido casi coetáneos, yo con mis más de 60, influencia en cómo, y aparte, claro, cómo se estudia y se percibe la publicidad, y creo el estigma contra el estudio de los efectos, propia de que sería propia de un sistema conservador que es el que había que cambiar. Claro, yo publico un libro que se llama Efectos de la publicidad y no me había enterado que esto de los efectos no estaba nada bien visto. O sea, sí se veía en la Escuela de Frankfurt, tal, bueno. Y algunos artículos en castellano sí decían los efectos, claro, es la aguja epidérmica y hipodérmica, no, hipodérmica, etc. Digo, espera, si esto, seguramente para gente, habrá mucha gente que pensará que esto es una cosa de alguien que no se ha enterado de cómo van las cosas. El tema de los efectos, ¿no? Pero bueno, obviamente yo estaba en la línea esta un poco de los artículos del Advertising Research y todas estas revistas, y es que eso era con natural. Bueno, críticas a la industria cultural, a los medios de comunicación, y explica por qué en ciertos ámbitos geográficos hay mayor frecuencia en estudios de impacto social de la publicidad, más que en su optimización como inversión. O sea, esto ya es cultural, ya no es... Esto ya no es una cosa que podamos decir. Si es cultural quiere decir que nos antecede y que nos obliga o forma nuestros gustos y preferencias. Entonces, bueno, el énfasis en las regiones históricamente influenciadas por la Escuela de Frankfurt o sus derivados, énfasis en cómo la publicidad refuerza o desafía las estructuras sociales y culturales. Esto podría explicar una mayor dedicación a estudios sobre la ética de la publicidad, la representación de minorías, el impacto de la publicidad cultural, los valores sociales, más que en la eficiencia de las estrategias y la tecnología publicitaria, que esto sería un poco casi como no muy bien visto, ¿no? O algo que se deja al mundo de las revistas o de los seminarios profesionales. Bueno, luego en cuanto a la semiología, bueno, que andan pues, todo en la misma época, ¿no? Pero con matices diferentes, conviven en planteamientos. Influencia de la semiología y el estructuralismo en la docencia y en la comunicación, y por tanto los estudios académicos sobre publicidad en Europa, con varios factores influyentes. Bueno, evidentemente las raíces europeas, no hay que hablar aquí, esto es un tema de cultura normal entre nosotros, el estructuralismo. Y bueno, hablo aquí un poquito cómo nos lleva a nosotros a través de Humberto Eco y de Miguel de Moragas, que fue el gran importador, ¿no? de Eco en España. Enfoque en el significado y la cultura. Claro, ellos se fijan no en que la publicidad venda productos, ni en cómo los vende, sino en que transmite mensajes y valores. ¿Qué está diciendo, no? ¿Qué está diciendo la publicidad o qué está diciendo el cine o qué está diciendo Walt Disney? ¿Os acordáis? Ese tipo de cuestiones. No cuánto vende Walt Disney, sino o cuánto vende significa mucho poder cultural, ¿no? O sea, siempre no es el tema del dinero lo último, sino el poder cultural que dan esos ingresos o esos dineros, ¿no? Crucial también aquí para entender cómo las marcas se comunican con su público
y cómo esos mensajes son interpretados por diferentes culturas. Entonces no dejéis de ver que la semiología sigue estando, aunque no se utilice la palabra tanto, pero sigue estando muy presente en la cultura hispana, ¿no? O de comunicación. Análisis de los medios y los textos, como hijo del psicoanálisis, bueno, hijo, más o menos, ¿no? El estructuralismo ofrece herramientas para analizar cómo los elementos del sistema se relacionan entre sí con el sistema en su conjunto. Que no son empresas individuales, los medios, no, que están dentro de holdings. Y eso son industrias, ¿no? Entonces, bueno, se aprecia que hay una comunidad de intereses y esto es fuente de un tipo de estudios que de vez en cuando se hace aquí, que es la ecología de los medios. Visto los medios como un sistema ecológico en el sentido original de la palabra, como sistemas. Como sistemas que incluso pueden ser entendidos lingüísticamente. Teniendo en cuenta que la lingüística aquí no es como la entendemos habitualmente, como una ciencia del lenguaje y basta y para de contar, ¿no? Sino como una regla hermenéutica. El lenguaje permitiría comprender el resto el conjunto del mundo, porque encerraría un sistema hermenéutico, ¿no? Hay una filosofía del lenguaje como un absoluto, ¿no? Tal. Y bueno, pues en el mundo de la comunicación, pues claro, tenemos un poco este sesgo de pensar que como es una herramienta, la comunicación, los discursos, la palabra, los textos, bueno, pues entonces yo podré explicar todo el mundo, las empresas y lo que haga falta y las redes de comunicación desde el punto de vista del lenguaje. Pues todo es lenguaje, ¿no? Sin embargo, pues bueno, que tenemos un sesgo porque como es lo nuestro, pues tendemos un poco a exagerar el papel del lenguaje, incluso lo hacemos filosofía, que ya no es lingüística, es filosofía del lenguaje. Para explicar no el lenguaje, sino el conjunto del mundo y de la cultura. Influencia en teorías posteriores se han construido sobre la base del estructuralismo y de la semiología, pero ya no utilizarán esos nombres. Por ejemplo, los estudios de género, los estudios postcoloniales, a menudo utilizan herramientas estructuralistas y semiológicas para analizar cómo perpetúan ciertas normas y valores. Educación académica, muy importante en los currículums académicos, por tanto, eso ha perpetuado Y además es muy atrayente, la gente, por lo menos en el norte, le gusta hacer tesis de base semiológica, semiótica, analítica, fílmica de la imagen, etcétera. Y bueno, pasamos a la tercera disciplina, que no es tanto que permita señalar unos nombres, es un término que se utiliza y no le prestamos la debida atención: economía política.